Hola a todos, yo soy Yohairi Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la democracia, así que hablemos. En el día de hoy, como ya le dije al introducir el video, vamos a hablar acerca de la democracia. Para poder hablar acerca de la democracia, lo más importante es saber qué es la democracia. Cuando buscamos en el diccionario qué significa la palabra democracia, podemos leer que es un sistema político en el cual los gobernantes defienden la soberanía del pueblo y los derechos del mismo. También se le llama democracia al régimen político basado en esa doctrina. Cuando escuchamos hablar de la democracia, tenemos en mente que es cuando un pueblo toma las decisiones de su gobierno o tiene una participación en la toma de decisiones de su gobierno o toma sus propias decisiones como pueblo en general. Esto es porque el origen de esta palabra, de la palabra democracia, viene del griego democratia, que está dividido en dos palabras que son demo, que significa pueblo o personas, y cracia, que significa gobierno o poder, significando el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Ahora, cuando entramos a buscar definiciones de la democracia, podemos ver que hay tantos tipos de democracia alrededor del mundo, tantas alternativas a la palabra democracia. Por ejemplo, la democracia directa, que es esta de la que hablamos en Grecia, donde una asamblea del pueblo se reúne y toma las decisiones de ese pueblo. O tenemos también democracia liberal, que es cuando las personas votan por sus gobernantes directamente y estos están sujetos a los derechos y a los deberes de ese pueblo. Democracia indirecta o democracia representativa es donde se eligen perfiles políticos. Esto quiere decir que tú votas por un partido político el cual a tu entender tiene los mismos valores y las mismas ideologías políticas que tú. Entonces tú votas por ese perfil político y ellos te representan en el gobierno. También tenemos la democracia popular y es un poco redundante decir democracia popular, ya que popular también significa de la mayoría del pueblo, ¿verdad? Entonces demo, popular, es lo mismo, pero no. Democracia popular se le llama cuando un grupo rebelde o un grupo popular del pueblo, valga la redundancia, toma posesión del gobierno y ellos entonces gobiernan. Podemos ver esto como por ejemplo en Cuba y en otros pueblos donde grupos rebeldes de las mismas personas han tomado la posesión del gobierno y llaman a eso democracia popular. Es confuso, ¿verdad? Esto es porque todas las personas le encantó la idea de ser democráticos. Es algo en lo cual es muy agradable a las personas de un pueblo decir, oh, estamos en un país democrático donde nosotros tenemos el poder. Porque a las personas nos encanta tener poder, ¿verdad? Todos los sistemas políticos, todos los grupos políticos empezaron a llamarse a sí mismos como democráticos, ya que este nombre de democracia, ¿verdad? El poder del pueblo, era una propaganda muy buena para ganar los votos y el apoyo de los ciudadanos. Para poder entender mejor dónde se desvió la palabra democracia y por qué la empezamos a usar con otros significados, tenemos que irnos al origen. Y si volvemos al origen de la palabra, nos damos cuenta de que todo empezó en Grecia, así que vayamos a Grecia. La democracia directa o la primera democracia donde se inventó esta palabra, para podernos remontar a ella tenemos que ir hasta Grecia y específicamente en Atenas, ya que inició en Atenas. En Atenas todos los ciudadanos se reunían en una asamblea y decidían por las decisiones del pueblo. En este tiempo, ser un político no era algo bueno, era algo horrible, nadie quería ser político. Eran nominados por otras personas y ellos preferían no serlo, ya que tenían que acatar las decisiones tomadas por todos los ciudadanos. Pero si pensamos en esto, también tenemos que pensar en que en Atenas, hace tantos años, más de 500 años antes de Cristo, vemos que en Atenas las mujeres, los extranjeros,
y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Dejando fuera tanta cantidad de gente, aún ahí empezamos a dudar, ¿era este de verdaderamente el pueblo quien tenía el poder? ¿O era solo una parte del pueblo que tenía el poder? Cuando vemos en la actualidad lo que nosotros conocemos como democracia, lo vemos como un espectro donde se puede ser más o menos democrático. O más o menos democrático, no sé cómo lo vean ustedes. El punto es que no tenemos una definición exacta de que esto es democracia y esto no es democracia, sino que basado en diferentes factores categorizamos cada país dentro de un espectro de democracia donde se puede ser más o menos democrático. Si vemos esta imagen, podemos notar que hay países más o menos democráticos. Este mapa es por la revista The Economist y basa sus resultados en 70 indicadores basados en 5 categorías, que son proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Así podemos ver cómo la democracia no es considerada como algo específico, no es considerada como algo que es, sino como algo socialmente construido, en lo cual podemos ver una variación y que diferentes factores pueden diferenciarlo. Dentro de todas estas formas de gobierno, ¿cuál papel toma el pueblo? El demos. ¿Dónde está el pueblo? Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros como miembros del pueblo dentro de nuestro gobierno. ¿Qué poderes tenemos? Si vemos cómo estaba diseñada la democracia, podemos ver que era como una pirámide, en la cual arriba estaba el pueblo, luego el gobierno y debajo los esclavos. Al abolir la esclavitud, pues quitamos a los esclavos de ahí y nos queda el pueblo encima y el gobierno debajo. El pueblo dirige el gobierno. El pueblo es quienes mandan las cosas que el gobierno debe de hacer. Pero en realidad se siente más así. Sentimos como que el gobierno está encima y es el gobierno quienes dirigen y quienes llevan las cosas que el pueblo va a hacer. Es el gobierno quien toma las decisiones por el pueblo. Es allí donde entonces entran diferentes teorías políticas como hay alrededor del mundo acerca de qué es la democracia y por qué la democracia es un mito. Podemos encontrar una de las teorías que es la que a mí más me gusta y más me agrada, no porque esté de acuerdo en que sea así, sino porque es la que mejor explica lo que yo he podido ver acerca de la democracia. Por ejemplo, la clase política por Gaetano Mosca. En su teoría, Gaetano Mosca dice que siempre en todos los gobiernos habrá un grupo élite. Lo que esto significa que esto de la democracia, donde el pueblo es el que dirige a todos, es un mito. O sea que esta relación con el pueblo encima y el gobierno abajo no existe ni va a existir nunca. Una de las peculiaridades de su teoría es que Gaetano Mosca dice que el grupo élite o el gobierno y el grupo élite, Gaetano Mosca lo divide en dos y dice que están los que están en el poder y los que son candidatos para estar en el poder en algún punto de su vida. Entonces él dice, el grupo élite debería de ser formado por aquellos quienes están preparados y quienes tienen una formación política y de leyes que les permita gobernar al resto del pueblo. Para él entonces, el resto de las personas, el resto de los ciudadanos, el resto del pueblo, son masas que no tienen una cabeza, masas que son ignorantes, masas que se dejarán gobernar. Y vemos miles de ejemplos de esto alrededor del mundo, donde grupos elitistas son los que siempre tienen el poder, a pesar de que lo ideal sería que sean profesionales los que estén en el grupo élite. Vemos que a través del tiempo se ha desviado esta idea y todas las personas que están en el grupo élite, no todas, pero la gran mayoría de las personas que están en el grupo élite, ganan su estatus del grupo élite a través de herencias o de amistad, o como dicen en mi país, a través de cuñas o apoyo, conexiones. Por eso vemos gente incapaz o gente ignorante que están supuestos a estar en las masas
dentro de los grupos elitistas. Ahí es donde entra la corrupción, donde entran todos los problemas que tenemos en nuestros países tercermundistas, que llevan al poder a personas a través de conexiones y no a través del mérito. Es así como estos grupos elitistas a través del mundo han querido llamar a sus tipos de gobierno democracia, cuando en realidad no lo son, ya que aquellas masas de personas, aquel pueblo, aquel demos, no está contribuyendo absolutamente nada en las decisiones que toma el pueblo. Por eso vemos que los pueblos, cuando se ven en la necesidad de exigir algo a esos gobernantes que ellos mismos pusieron en el poder, tienen que ir a protestas, tienen que hacer miles de cosas que no están supuestos a ser necesarias, ya que si el poder es del pueblo, ¿por qué el gobernante, que se supone que tiene que ir sujeto a toda la normativa del pueblo, no lo hace? Podemos ver un ejemplo de esta falta de poder en el voto popular versus el voto electoral en los Estados Unidos. Sabemos que el voto popular es aquel donde cada persona, cada ciudadano con derecho al voto, va y vota por su candidato preferido. Pero estos votos no se traducen al voto electoral, ya que el voto electoral es de cada estado que van a llevar ese voto popular a el voto electoral. Es el ejemplo que podemos ver en las elecciones del 2016, donde Donald Trump ganó el voto electoral y Hillary Clinton ganó el voto popular. Entonces, si ponemos en perspectiva todos estos casos de elitismo alrededor del mundo, yo te quiero preguntar, ¿crees tú que la democracia existe? ¿Es verdaderamente la democracia un concepto claro en el cual podemos decir que vivimos en un país democrático? ¿O es un mito? Y es solo una idea de propaganda que nos han metido en la cabeza a todos para que creamos que tenemos el poder cuando en realidad no lo tenemos. Ponte a pensar tú mismo, ¿qué poder tienes tú en tu gobierno? ¿Qué puedes tú hacer para tomar decisiones en tu país? Todos estamos sujetos a ese grupo elitista que nos dirige y que a través de sus reglas es que tenemos el poder que tenemos. A través de sus reglas es que podemos tomar decisiones. Y cuando no queremos ir a favor de esas reglas, a pesar de que somos el pueblo, entonces tenemos que acatar las consecuencias de esas reglas que ellos mismos han hecho. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que hayan aprendido junto conmigo un poco más acerca de la democracia y de por qué es un tema tan fascinante. Espero que se suscriban, le den like y me comenten qué piensan ustedes. ¿Es la democracia un mito? Muchas gracias. Adiós.